809-682-9850, línea de contacto nacional aquí en cabina, y 833-380-0062 para que usted pueda llamar a hacer sus preguntas. Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Morales hablando sobre lesiones comunes de hombro y rodilla. Usted hablaba de lesiones de menisco. ¿Qué es el menisco, doctor? En la rodilla, ¿cuál es la función? ¿Y por qué son tan comunes estas lesiones? Los meniscos, que son dos estructuras en forma de C, que están entre el hueso del fémur, el hueso del muslo y el hueso de la tibia, o sea, el hueso de la pierna, que están ahí en la articulación. Y la función principal de los meniscos es recibir la carga, el impacto. Cuando estamos jugando baloncesto, cuando realizamos un salto que caemos, esa carga no se puede soportar hueso con hueso, sería mucha fricción. Entonces, nosotros tenemos dos estructuras que son como esponjosas, son de fibrocartílago, son fibrosas, y reciben ese impacto y lo distribuyen a través de sus fibras y lo distribuyen en la rodilla. Y de esa manera no nos lesionamos tan fácil. Entonces, esa es la función de los meniscos. ¿Por qué se lesiona? Bueno, entonces ahí tenemos los pacientes que trabajan, por ejemplo, esos mecánicos, que se abajan en posición de cuclilla y duran 2 horas desarmando una pieza de un camión o de algo, que cuando se paran tú ves que no pueden casi ni caminar. O sea, sobrecargaron ese menisco o esos meniscos y probablemente lo lastimaron o lo dejaron vulnerable y con otro pequeño trauma se puede lesionar muy fácilmente. En el fútbol, que en la actualidad en nuestro país se juega muchísimo fútbol, soccer, el baloncesto, que aquí somos un país no solamente de béisbol, sino de baloncesto full, entre otras actividades deportivas, el tenis, el voleibol, todas esas actividades deportivas que muchas tienen impacto, pueden provocar lesiones de los meniscos de la rodilla. Doctor, vamos a darle chance a la gente que nos escuchan el día de hoy para que puedan expresar sus inquietudes. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Adelante con su pregunta. Doctor, es verdad que, por ejemplo, mire, yo tengo una molestia en el hombro, pero a mí me dice que parece que es una tendonitis o tendinitis. Es verdad que que eso se cura dejando tranquilo el brazo. No hay no hay un remedio, un medicamento que cure la tendinitis. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, muy buena pregunta. La tendinitis sí, para que esté tranquilo, no es una patología quirúrgica. O sea, no hay que operar a una inflamación de un tendón. Pero dejar el hombro tranquilo puede conllevar a otras lesiones. ¿Qué puede pasar? El famoso hombro congelado, principalmente en pacientes diabéticos. Si tú dejas el hombro tranquilo, tu cuerpo va a detectar de que tú no necesitas utilizar ese hombro y puedes producir una patología que se llama hombro congelado, que es que después tú no puedes mover el hombro, se te queda bloqueado el movimiento, se te queda frisado el movimiento del hombro. Entonces, no es dejar el hombro tranquilo. Probablemente tú necesites hacer fisioterapia para desinflamar esos tendones y para recuperar esa fuerza del tendón, aparte de medicamentos como antiinflamatorios, los famosos AINES, si el paciente no es alérgico. Pero te recomiendo que acudas a una consulta de un especialista, porque la única forma de uno saber si el hombro está realmente inflamado, si los tendones están inflamados, es haciendo un estudio. Puede ser una simple sonografía, que no es lo más confiable, o una resonancia magnética. Doctor, usted mencionaba el tema quirúrgico. ¿Cómo se determina cuando una lesión requiere cirugía o cuando podemos tratarla con métodos más tradicionales sin la agresión de la cirugía? Sí. La mayoría de las patologías se pueden manejar de manera conservadora. Conservadora es sin cirugía. Okay. Pero eso va a depender mucho del paciente, va a depender mucho de la actividad física que desempeña ese paciente, de la actividad laboral y de la satisfacción que el paciente quiera realmente. Un paciente, para poner 65 años, se cayó, se lesionó el ligamento cruzado. Muy probablemente ese paciente no lo vamos a operar. Ese paciente lo vamos a manejar conservadoramente, con terapia física, fortaleciendo los músculos, enseñando a ese paciente a cómo subir y bajar escaleras para que no tenga un accidente mayor y pueda caerse, usar ortesis. Ortesis es rodilleras y demás,
especiales para ese paciente. O sea, es un paciente que lo va a manejar conservador. Por más, sin embargo, un paciente de 21 años que juega basquetbol, Joven. ese paciente va a querer seguir jugando baloncesto. Ese paciente va a ser inminentemente quirúrgico. Y obviamente dependiendo del grado de la lesión. Claro, y ya más adelante vamos a hablar de cómo puede retomar su vida y su actividad un paciente luego de una lesión. Pero primero vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días, mira, yo tengo problemas de lumbares, 4 y 5. Me estoy dando terapia, pero muchos calambres en los pies. Tengo terapia, pero no me ha hecho ese efecto. Ok. Pero Bueno, tengo 83 años. Ok. Camino con un andador. ¿tiene alguna Muy bien. pregunta Sí. extra? Sí. Usted qué hacerle a ella Sí, para sí, poder claro. responderle. Sí, esa paciente... No. Con Escucha. esa información Ok. basta. Escúchenos otra vez de la radio. Ella lo que menciona que tiene 83 años. Ajá. Es probable que esa paciente tenga un pinzamiento, ¿verdad? A nivel lumbar por un disco que salió de su sitio, una protrusión o mayor que una protrusión, una hernia discal. Eso comprime una raíz nerviosa de la que se forman en la espalda y esas raíces nerviosas le van a dar toda la inervación al miembro inferior, desde la región glútea, muslo, rodilla, pierna y hasta el pie. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer ante la cirugía, porque cuando ella dice tengo 83 años, es para que no le mencionen cirugía. El paciente tiene un tipo de lenguaje. Entonces, ese paciente puede probablemente, si tiene sobrepeso, bajar de peso. Ella ahí menciona que hizo terapia física, hay que ver qué medicación está utilizando. Puede usar pregabalina con metilcobalamina, un medicamento de ese tipo. Y también hay otras acciones que los médicos pueden hacer, como bloqueo radicular, es un bloqueo que hacen en la espalda, que disminuye la inflamación de la raíz nerviosa y disminuye el dolor. Pero les recomiendo que llame cuando esté aquí el experto, doctora Mauri García, que ese sí le va a decir 100% con certeza lo que usted debe realizar. Doctor, dejábamos servida la pregunta antes de escuchar a esta oyente de qué tiempo pasa entre esa cirugía que requiere un paciente con algún tipo de lesión en hombro o rodilla para retomar sus actividades, si hace deporte, retomar esa actividad física. ¿Qué tiempo pasa? Eso depende mucho de la lesión. En el caso del hombro, si hicimos cualquier sutura de una estructura, de un tendón, de los ligamentos glenumerales y el labrum, como lo hicimos a la hija del doctor, se toma un periodo para hacer actividades deportivas que impliquen realizar esfuerzos físicos grandes de 6 a 9 meses. Okay. Pero eso no quiere decir que el paciente no pueda realizar nada. O sea, el paciente va a durar 3 semanas con un cabestrillo y a las 3 semanas va a estar suelto. Pero no se recomienda realizar ningún esfuerzo físico, ya que los tendones, uno los sutura con anclajes, sutura de anclaje. Los anclajes son artefactos pequeños como tornillos plásticos que uno coloca en el hueso y eso tiene sutura. Con esa sutura uno amarra los tendones. Pero hay que esperar, hay que darle el tiempo biológico al cuerpo para que selle esa lesión. Claro. Y eso tarda un periodo mínimo de 3 meses. Y eso puede tardar hasta 6 y hasta 9 meses, dependiendo de la edad del paciente y eso. Claro. Entonces hay que esperar que el cuerpo humano selle esa lesión, la cure totalmente, para que el paciente no vuelva a recaer en una lesión. Pero hay pacientes que pueden entrenar, dependiendo si se le operó del hombro, puede entrenar, puede correr, puede hacer ciertas actividades, pero que no impliquen realizar esfuerzos físicos. Claro. Ahora bien, de la rodilla es diferente, porque si es un menisco, por ejemplo, que se opera, si el menisco se sutura, se recomienda comenzar a caminar lo más rápido posible, porque se ha demostrado que la carga que distribuye el cuerpo en la rodilla aumenta el contacto del menisco y aumenta a que el menisco se repare más rápido. Pero ya para correr y eso hay que esperar por lo menos 3 meses. Claro. Vamos a darle chance a este oyente, doctor, antes de concluir con esta entrega del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, doctor, mire, yo tengo 74 años y yo me fracturé el cúbito en el baño.
Y yo cuando fui al Darío Contreras me alaron la mano y quedó bien, me pusieron el yeso, pero después aquí, como yo vivo solo y soy discapacitado, se me desplazó el hueso ahí. Después fui allá y me iban a operar, pero me mandaron a hacer todo lo que se hace para operar a uno. Pero al final tuve un inconveniente y no me pude operar. Ya la fractura no me duele, pero yo ya va a ser un año. ¿Qué te opinas de eso? Dame el favor. Una pregunta. Dígame. ¿Usted se quitó el yeso antes de tiempo? No, no, yo el yeso me lo quitaron allá. Ok. Pero en verdad, cuando fui a que me hubieran la primera vez, a que me pusieron el corto, me debieron haberme tirado una radiografía, pero ya vi que no había ticket. Ok. Entonces Una pregunta. ¿Su mano, usted hace sus funciones normales con su mano? O sea, sus sí, cosas de su día a día. Toda, y la muevo los dedos bien, pero no la puedo, eso sí, no la puedo cerrar entera. Entera. Entonces, yo lo que entiendo es que usted lo que debe es recuperar la movilidad de la mano con terapia física o en su casa con varias pelotitas de diferentes tamaños. Puede apretar fuerte y fortalecer los músculos de la mano para que cierren y abran bien los dedos. Pero por la deformidad no debería preocuparse. Lo que sí debería preocuparle es la lesión. Y él dice que no le duele. O sea, es un paciente de 64 o 74. No recuerdo bien cuál fue la edad que dijo con exactitud. Pero si la mano es funcional, usted puede quedarse así sin ningún problema. Porque ya lo suyo no es cuestión de estética, sino de función. Claro. Y obviamente, sin dolor. Doctor, en un minuto, ¿qué pasa cuando yo paso por alto los síntomas de una lesión en hombro, rodilla, no busco atención a tiempo? ¿Cómo puede agravar el cuadro y cuáles riesgos corro? En el mejor de los casos puede ser que sea una inflamación de un tendón o de un ligamento. En el caso de la rodilla puede ser una inflamación del tendón rotuliano, el tendón que está en la parte anterior de la rodilla, una inflamación de la tendón de la pata de ganso, etc. Ahí no va a pasar nada, pero una lesión de un ligamento o de un menisco en la rodilla puede lesionar el cartílago. El cartílago es todo lo que recubre la articulación por dentro y un desgaste del cartílago es fatal. El cartílago es de las peores cosas de tratar en la rodilla y en la cadera y en todas las articulaciones. Y esa lesión del cartílago puede ser con un pronóstico muy desfavorable para tratar una rodilla. Es decir, un paciente que dure mucho tiempo con una lesión de un menisco o una lesión de un ligamento cruzado que no se lo trate, puede que desencadene una lesión secundaria del cartílago y por lo tanto en una artrosis, obviamente a largo plazo. En el caso del hombro, las lesiones del hombro siempre comienzan, la del manguito rotador comienza con una lesión pequeña, una lesión de 1 centímetro o menos. Esa lesión, si tú no la tratas y continúa tus actividades normales, aunque tenga dolor, va a evolucionar a una lesión completa. Y esa lesión completa va a evolucionar a una lesión masiva. Y al cabo de varios años, el paciente va a tener lo que se llama una artropatía de manguitos rotadores. O sea, eso es un daño irreversible en el hombro que no se puede reparar, sino con prótesis o haciendo un recambio de toda la articulación. Doctor, antes de irnos, una pregunta que nos escriben y queremos darle respuesta a este oyente. Dice que tiene un tema de meniscos por running. ¿Sana con terapia o siempre hay que operar? Y si se puede retomar la actividad. En su caso tiene 64 años y corre 21 kilómetros. Bueno, si corre 21 kilómetros sin dolor, probablemente la lesión sea una lesión degenerativa, no una lesión, no una rotura como tal. Hay que diferenciar de una lesión degenerativa, es decir, cuando el menisco se pone viejito, se arruga y se pone viejito, a cuando el menisco tiene un corte, está dividido en dos, tiene una lesión, tiene una rotura como tal. Si es simplemente un menisco degenerativo, que no está roto, tú puedes seguir sin ningún problema. Ahora, si tú corres 21 kilómetros con tu menisco roto y te haces una reparación de tu menisco, una reconstrucción de menisco a través de artroscopía en caso de que lo lleves, te aseguro de que tu rendimiento va a ser mejor.
Doctor, muy agradecidos de poder contar con su participación en esta entrega de Cátedra Médica del día de hoy y que haya apartado este momento para compartir con nuestra audiencia y disipar todas las dudas que han surgido en el transcurso del programa. Para mí un gran placer y siempre tengo la puerta abierta para venir cuando lo soliciten. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana miércoles del corazón cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.